sigues viniendo a este barrio mugriento, eh? Gruñó uno de los chicos, con una sonrisa torcida, mientras le daba un golpecito a la rueda delantera de la silla. Luciano respondió. Sus ojos permanecieron fijos al frente, en algún punto entre los muros agrietados del callejón. La luz del atardecer acariciaba su rostro pálido, revelando una dignidad serena, casi provocadora. ¡Te estoy hablando, lisiada!, espetó otro más joven, con el cabello teñido de azul eléctrico, mientras se inclinaba para quedar cara a cara con ella. Lucía cerró los ojos un segundo. Inspiró, expiró. Su silencio no era miedo, era contención. El más corpulento del grupo, el que todos llamaban Rata, se acercó por detrás y soltó una carcajada. Tal vez si te portas bien, te empujamos hasta tu casita, ¿o querés que lo hagamos a nuestra manera? El roce de una mano en su hombro fue lo que desató el infierno. El barrio de San Roque, una esquina olvidada de la ciudad, había aprendido a mirar hacia otro lado. Las tiendas cerraban antes de que el sol se ocultara. Las ventanas tenían más rejas que flores. ¿Y los gritos? Los gritos ya no levantaban cejas. Lucía vivía con su hermana mayor, Inés, en un departamento pequeño sobre una ferretería. Nadie sabía mucho de ellas. Llegaron hacía menos de un año, con pocas palabras y muchas cicatrices. Lucía, la menor, rara vez hablaba. Desde el accidente que la dejó en silla de ruedas, su mundo se había reducido a libros, susurros al oído de su hermana y caminatas lentas por el barrio. Inés era otra historia. Cuerpo atlético, mirada de acero, movimientos calculados. Se la veía poco, pero cuando caminaba por la calle, hasta los perros callaban. Esa tarde, Lucía había bajado sola. Insistió en que podía ir a la farmacia. Inés, después de mucha insistencia, aceptó. 10 minutos, Lucía, ni uno más, le advirtió con una mano en su mejilla. Lo prometo, murmuró Lucía, sonriendo por primera vez en días. Pero el destino tiene una manera cruel de probar las promesas. Cuando Inés dobló la esquina y vio la silla volcada, sintió que algo ancestral se despertó en su pecho. Las ruedas giraban aún, como si lloraran. Unos metros más adelante, Lucía yacía en el suelo, temblando, la camisa rota, los ojos desorbitados. A su alrededor los 3 chicos se reían como hienas, alejándose lentamente. Inés no gritó, no corrió, caminó, paso por paso, silenciosa como una tormenta que se avecina. Esa noche, nadie durmió en San Roque. Los rumores corrieron más rápido que los disparos. ¿La viste? ¿Viste lo que hizo esa mujer? Rompió el brazo de Rata como si fuera un palillo. Dicen que uno de los chicos está en coma. ¿Quién es ella? Y como un eco desde lo más profundo del barrio, alguien susurró. Dicen que fue soldado, de esos especiales. Pero esta historia no empezó con un golpe. Empezó con una promesa. Una promesa hecha entre 2 hermanas en una habitación de hospital bajo la luz morticina del amanecer. Nadie volverá a tocarte. Lo juro por mamá. Lucía asintió y las lágrimas no cayeron, porque ya no quedaban. Aquella noche Inés volvió a casa con Lucía entre sus brazos. La limpió, la vistió, le preparó té, y cuando la pequeña le preguntó con voz temblorosa, ¿lo hiciste tú? Inés solo respondió con un beso en la frente y una palabra: descansa. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, esto apenas empieza. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en San Roque. El puesto de diarios no abrió. La verdulería bajó la cortina antes de mediodía. Incluso los gallos, que siempre cantaban sin vergüenza desde la casa de la esquina, guardaron silencio. Nadie quería cruzarse con ella. Inés caminaba con Lucía al lado,
empujando la silla de ruedas con la misma suavidad con la que se carga un arma. ¿Crees que se lo merecían?, preguntó Lucía mirando al suelo. Inés no respondió de inmediato. Se detuvo frente al semáforo roto de la avenida principal y murmuró: «No merecían tu miedo». En la comisaría del Distrito 4, el capitán Herrera sostenía un expediente sellado en rojo. Lo había recibido esa misma mañana, sin remitente, sin explicación. Solo 2 palabras escritas en tinta negra: Unidad 707. Sus manos temblaron levemente. No era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Había visto cuerpos, guerras, corrupción, pero ese número, ese maldito número. Abrió el archivo. Primera hoja: Inés Zamora, identificador táctico, Cuervo 7. Segunda hoja: misiones en el extranjero, condecoraciones secretas, operación fantasma en Siria, desapariciones en Europa del Este, interrogatorios ilegales, entrenamiento coreano. Última hoja: dada de baja tras evento clasificado, daño psicológico severo. El capitán tragó saliva. Por primera vez en años sintió algo parecido al miedo. Esa tarde el barrio se llenó de susurros. Dicen que vino del ejército, pero no del normal. ¿Qué? ¿La viste con esa cicatriz en el cuello? Eso no es de un accidente. El rata no puede mover el brazo y los otros se fueron del barrio. Pero había otra historia, una más antigua, una que solo conocía el viejo Matías, quien vendía herramientas en la esquina desde hacía 40 años. Yo la vi hace años, en una manifestación. Cuando todo explotó, ella no corrió. Se movía como si supiera dónde iba a caer cada piedra, como si pudiera ver el futuro. ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que no es una más. Esa chica fue entrenada para desaparecer sin dejar rastro, y ahora ha vuelto. Esa noche Lucía no podía dormir. La lámpara tenue del cuarto lanzaba sombras suaves sobre el techo. «Inés», susurró. «¿Sí? ¿Qué te hicieron allá?» Inés tardó en responder. Su voz, cuando llegó, fue apenas un hilo. «Me enseñaron a sobrevivir, a no sentir, a hacer lo necesario». «¿Y tú querías eso?» Un largo silencio. «Yo solo quería volver viva, para cuidarte». Lucía giró la cabeza lentamente. La vio sentada en la silla frente a la ventana, con las manos entrelazadas y los ojos perdidos en la oscuridad. «No quiero que vuelvas a ese lugar, Inés». La exsoldado cerró los ojos. «Ese lugar ya está dentro de mí». Pero no todos temían a Inés. Desde una terraza lejana, unos binoculares seguían cada uno de sus pasos. Un hombre alto, de traje gris claro y barba bien cuidada, sonrió. «Interesante, muy interesante». «¿La reconociste, jefe?», preguntó un joven a su lado. «No oficialmente, pero si ella es quien creo que es, entonces tenemos un problema y tal vez una oportunidad». Sacó un teléfono satelital y marcó. «Aquí Cuervo 1, el peón ha vuelto al tablero». 2 días después, una nota apareció pegada en la puerta del departamento de Inés y Lucía. «No perteneces aquí, lárgate antes de que sea tarde. Esta vez nadie te salvará». Lucía la leyó antes que su hermana. Su mano tembló. Cuando Inés la encontró sentada con la nota entre los dedos, no preguntó cómo la obtuvo. La leyó, la rompió y dijo solo una palabra: «Ya vienen». En la siguiente semana todo pareció calmarse, en apariencia. Pero Inés sabía leer los signos. Los autos que pasaban 2 veces en 5 minutos. La sombra en la ventana del 3er piso donde nunca había vecinos. El perro del callejón que ya no ladraba. Algo se cosía, algo grande. Y entonces, una noche al regresar de la farmacia, encontró la puerta entreabierta. Lucía ya no estaba. La puerta estaba apenas abierta, ladeada como una mandíbula que acababa de engullir a su presa. Inés la empujó con la palma, sin hacer ruido. Su mirada recorrió cada centímetro del departamento. La mesa aún tenía la taza de té que Lucía dejó a medias,
La silla de ruedas vacila, las almohadas con la hendidura del cuerpo de su hermana. Todo estaba en su lugar, excepto ella. Y eso era lo más aterrador. Inés cerró la puerta con llave, se sentó en el suelo del salón y respiró hondo, lentamente, como le enseñaron. Contó hasta 10, luego hasta 20, no por miedo, sino para que la rabia no le ganara la estrategia. Sacó su mochila de emergencia, una que Lucía jamás había visto, y empezó a vestirse. Pantalón negro ajustado, botas de suela silenciosa, camisa térmica. Ató su cabello en una trenza apretada y colocó un pequeño auricular en la oreja. Sacó un pequeño dispositivo rectangular del bolsillo interno, un GPS de rastreo. «Lucía, por favor», murmuró. Encendió el dispositivo. Un punto azul parpadeó, luego otro. Luego desapareció. La señal estaba muerta. A kilómetros de ahí, en un viejo matadero abandonado, Lucía despertaba con un dolor punzante en la nuca. Estaba atada de pies y manos a una silla metálica. Frente a ella, una figura con el rostro cubierto con pasamontañas la observaba en silencio. «No te haré daño, si tu hermana hace lo que se le pide», dijo con voz grave. Lucía lo miró con una mezcla de miedo y rabia. «Ella vendrá por mí». «Lo sé, por eso estás aquí». Inés cruzó la ciudad en moto, sin luces. Su cuerpo era un resorte listo para dispararse. Cada músculo recordaba su entrenamiento. Cada sombra, cada rostro, cada ventana iluminada. Todo era un posible enemigo. Se detuvo frente a un edificio en ruinas. Era la sede de un contacto antiguo, León, un exanalista de inteligencia que debía su vida a Inés desde los días en Siria. Tocó la puerta 2 veces. Pausa. Una vez más. Un ojo asomó por una rendija. «Cuervo 7. Necesito acceso. Hoy». León abrió sin decir más. Las pantallas parpadearon. Códigos, mapas, cámaras urbanas. «Esto no es un rescate civil, Inés», dijo León sudando. «¿Quién la tomó?» «No lo sé, pero sabían que venía». «¿Y por qué tu hermana?» «Porque yo no fui obediente. Y ellos no olvidan». León la miró con ojos incrédulos. «¿Y ellos significa la célula rota del 77? Inés no respondió, solo asintió. «Santa Madre, están activos otra vez». De vuelta en el matadero, Lucía escuchaba los pasos que resonaban como martillazos en el concreto. Uno de los hombres encendió una vieja radio. La estática llenó el aire. Luego una voz. «Cuervo 7, sabemos que estás escuchando». Lucía levantó la vista atónita. «Queremos lo que robaste hace 6 años». Si no entregas el paquete, esta vez no volverá nadie. La radio cayó en silencio. Inés apretó los puños al escuchar la grabación. «Maldita sea», susurró León. «¿De qué paquete están hablando?» Inés se sentó frente a él, la mirada clavada en la pantalla. «Durante mi última misión, me ordenaron eliminar a un periodista. Él tenía información sobre torturas encubiertas realizadas por nuestra propia unidad. En vez de matarlo, lo ayudé a escapar. Y antes de desaparecer, me dio esto». Inés sacó un pequeño chip sellado en una cápsula transparente. Contiene nombres, videos, códigos de operaciones. Si esto sale a la luz, el 707 se convierte en leyenda maldita. León tragó saliva. «¿Y ahora qué vas a hacer?» «Voy a sacar a mi hermana. Y después, terminar lo que empecé». La noche cayó con violencia sobre la ciudad. Inés siguió las pistas que logró obtener. La cámara de un dron urbano
había captado un vehículo con placas falsas cruzando la autopista sur. Coincidía con el horario de la desaparición. León rastreó el trayecto hasta una zona industrial. 3 kilómetros de edificios olvidados. Mataderos, fábricas, depósitos. Inés no dudó. Llegó al perímetro a pie. El viento olía a óxido y sangre seca. Los grafitis en las paredes parecían advertencias antiguas. Pero ella no se detuvo. Recordó una vez en Corea, cuando tuvo que infiltrarse en una base norcoreana desarmada. Ahí aprendió que el silencio era un arma. Trepó la jeja como una sombra. Se movió entre las paredes como un suspiro. Y cuando vio la silueta del matadero, su corazón se detuvo un segundo. «Aguanta, Lucía. Ya casi», susurró. Dentro, los hombres armados revisaban sus equipos. Uno de ellos, el mismo de la radio, giró bruscamente. «Tenemos movimiento». Las luces de seguridad se encendieron, pero no vieron nada. Solo viento. Y entonces, como un rayo silencioso, Inés cayó sobre el primero desde las alturas. Una patada en el cuello. Inconsciente. El segundo intentó gritar, pero su boca fue tapada con cinta antes de poder emitir sonido. Lucía, aún atada, escuchaba ruidos, gritos ahogados, golpes secos. Y de pronto, silencio. «Lucía», susurró una voz. «Inés». Las hermanas se abrazaron entre lágrimas, pero el alivio duró poco. Un sonido metálico llenó el aire. «No te muevas». El líder del grupo apuntaba directo al pecho de Inés con una pistola táctica. «Te advertimos, cuervo. El pasado siempre cobra su deuda». Inés levantó las manos lentamente. Pero sus ojos ya medían la distancia, la velocidad, el viento. Y entonces, en un instante que pareció eterno, se lanzó. El disparo nunca sonó, o mejor dicho, sonó tarde, porque cuando el dedo del hombre apretó el gatillo, Inés ya no estaba allí. Se había lanzado hacia un costado, arrastrando la silla de Lucía con ella, mientras el fogonazo iluminaba el aire donde estuvo un segundo antes. «¡Muévanse!», gritó el líder. «¡Es Cuervo 7!». Las luces del matadero parpadearon. El lugar se convirtió en una danza de sombras, acero y fuego. Inés rodó por el suelo, cubriendo el cuerpo de Lucía con el suyo. Su brazo alcanzó una tabla con clavos que descansaba en un rincón. La alzó como un cuchillo improvisado. Un hombre se acercó por detrás. Inés giró con una precisión brutal, golpeándolo en la sien. Cayó sin emitir sonido. «¿Puedes caminar?», le preguntó Inés, jadeando. «No, pero puedo aguantar». Inés sonrió, una sonrisa rota, feroz, llena de promesas. «Entonces aguanta. Esto se va a poner feo». Uno a uno, los enemigos aparecían entre columnas oxidadas. No eran matones comunes. Estos sabían disparar, cubrirse, moverse en formación. Pero no eran ella. Inés se deslizaba como una sombra entre cajas, golpeaba, rompía, desaparecía. Cada aliento estaba calculado, cada golpe exacto. Lucía la observaba, muda. Por primera vez comprendía lo que Inés había sacrificado, lo que había escondido. Su hermana no era solo fuerte, era una tormenta. El líder, aún oculto entre las vigas altas, habló por el intercomunicador. «No la subestimen. Esta mujer mató a 5 hombres con sus propias manos en Kabul. Derribó un helicóptero sin disparar. Es un monstruo, y fue nuestro». Inés finalmente alcanzó una sala lateral. Cerró la puerta con una viga metálica y buscó algo para cortar las ataduras de Lucía. «¿Quiénes son, Inés?» «Viejos amigos». «¿Eso es en serio?» «No». Lucía rió. Era una risa nerviosa pero viva. Inés también sonrió.
Luego usó una herramienta oxidada para liberar a su hermana. «Vamos a salir de aquí, como sea». La huida comenzó como una coreografía. Inés empujaba la silla con una mano y con la otra blandía un tubo metálico. Cada vez que alguien aparecía, lo desarmaba antes de que pudiera pensar. Pero en el umbral del matadero, el infierno los esperaba. 4 hombres, armados con rifles tácticos, bloqueaban la salida. Inés se detuvo. Midió el terreno. «Déjala ir», dijo uno. «No es contigo, cuervo, es con nosotros». «Todo siempre fue conmigo», respondió Inés, levantando el tubo. Y entonces ocurrió. Un disparo sonó, pero no vino del frente. Vino desde arriba. Una bala rozó el hombro de Inés lanzándola contra el suelo. Lucía gritó. El líder descendió lentamente por una escalera de hierro. Su rostro ya no estaba cubierto. Inés lo miró y su mundo se detuvo. «Tú», murmuró. «Hola, hermana», respondió él. Silencio. Incluso los hombres armados bajaron sus armas un segundo. Lucía no entendía. Inés se incorporó con esfuerzo, la sangre empapando su manga. «Tú estabas muerto, te vi», susurró. «No, solo cambié de uniforme». «Traidor, idealista, como tú una vez. Pero yo entendí que el mundo no cambia con verdades, cambia con control». Lucía miraba de uno al otro como si el aire se hubiera congelado. «¿Quién es?» «Mi hermano», dijo Inés, casi escupiendo las palabras. «Julián Zamora, Cuervo 1». Julián se acercó con pasos lentos. «No vine a hacerte daño. Quiero el chip, Inés. Dámelo y todo termina. Tú, ella, desaparecen, como antes». «No confío en fantasmas». «Entonces muere con ellos». En ese instante, Lucía sacó algo del bolsillo de Inés. Una pequeña navaja. Sin pensar, se lanzó contra uno de los soldados, hiriéndolo en la pierna. El caos estalló. Inés aprovechó para golpear al más cercano con el tubo. Julián retrocedió. Disparos, gritos, chispas. Inés tomó a Lucía en brazos. Corrieron. No miraron atrás. Salieron por una puerta lateral entre rescombros. La noche los recibió con lluvia. Inés cayó de rodillas. Lucía intentó sostenerla. «No, no me dejes ahora, por favor». Inés sonrió entre jadeos. «No te dejaré, pero necesitamos desaparecer, una vez más». Lejos de ahí, Julián se limpiaba la sangre del rostro. «Déjenlas ir», ordenó. «Jefe». «Por ahora». Miró al cielo. «Ella ya no corre. Ella contraataca». La lluvia seguía cayendo cuando Inés y Lucía alcanzaron una vieja cabaña a las afueras de la ciudad. No era más que un refugio de madera, olvidado entre los árboles. Allí, hace años, solían esconderse cuando eran niños, antes de que el ejército, la guerra y la traición separaran sus caminos. Inés se dejó caer en el suelo de madera, empapada, sangrando aún por el hombro. Lucía, aunque débil, buscó gasas, agua, cualquier cosa para detener la hemorragia. «Tienes que dejar que te vea un médico», suplicó. «No puedo. Si salgo, nos encontrarán». Lucía se arrodilló junto a ella, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué vas a hacer, Inés? ¿Vas a seguir huyendo para siempre?» Inés alzó la mirada. Algo había cambiado en sus ojos. Ya no eran los de una soldado herida, eran los de una mujer decidida. «No, ya no más». Al amanecer, León encendió su computadora portátil en el pequeño escondite que usaba desde hacía años. Un mensaje codificado parpadeaba en la pantalla. Fase final. Activar canal. C7. León maldijo en voz baja. «¿Estás segura, Inés? Si haces esto, ya no hay vuelta atrás». La voz en el auricular era firme. Jamás debió haber vuelta atrás. A las 9 a.m., los servidores de 5 medios digitales independientes comenzaron a recibir una transmisión encriptada. Archivos, videos, fotografías, grabaciones. Todo lo que el chip contenía.
operaciones secretas, asesinatos encubiertos, torturas autorizadas y nombres, muchos nombres, entre ellos Cuervo 1. En una sala de control subterránea, Julián Zamora observaba la pantalla con expresión dura. A su lado, 2 hombres de traje intercambiaban miradas nerviosas. ¿Qué hacemos? Julián no respondió al instante. Tomó un vaso de agua, lo sostuvo entre sus dedos y dijo: «Ella siempre fue buena, pero yo fui mejor». «¿Quieres que la silenciemos?» «No, quiero que venga por mí. Quiero que lo termine, como una Zamora». Mientras tanto, en la cabaña, Inés y Lucía observaban las reacciones en línea. «¡Mira! Están compartiéndolo. Ya hay miles de comentarios», dijo Lucía. «Van a intentar desacreditarlo», murmuró Inés. «Dirán que es falso, que son montajes. Pero ya plantamos la semilla». Lucía se recostó sobre el pecho de su hermana. «Estoy orgullosa de ti». Inés acarició su cabello. «Yo de ti, pequeña tormenta». Horas después, un mensaje nuevo llegó al canal de comunicación de León. No tenía firma, solo una dirección y una frase. «Si quieres terminar esto, ven sola». Inés lo leyó en silencio. Lucía se acercó por detrás. «Es una trampa». «Lo sé». «Entonces no irás». «Tengo que ir». «No puedes dejarme otra vez». Inés se giró. La abrazó con fuerza. Esta vez, no para huir, para terminarlo. Al caer la noche, Inés se despidió de Lucía con un beso en la frente. Dejó en sus manos un sobre cerrado. «Si no regreso en 24 horas, entrega esto a la prensa». Lucía no dijo nada, solo asintió, con los labios apretados. Y entonces Inés se fue, hacia su último campo de batalla. El lugar era una fábrica abandonada en la zona portuaria, oscura, silenciosa, llena de ecos del pasado. Allí, en el centro, la esperaba Julián, solo. «Siempre supe que vendrías», dijo. «Y yo que no podrías resistirte a una última función. Hermana, ¿por qué no te uniste? Pusimos orden en el caos. El mundo necesita disciplina, no verdad. No a costa de inocentes. Todo soldado tiene manchas, no como las tuyas». Silencio. Y luego, ambos se movieron. La pelea no fue limpia, no fue rápida. Fue personal. Puño contra puño. Sangre contra sangre. Grito contra grito. Julián golpeó con fuerza, pero Inés con precisión. Cada golpe que daba tenía años de traición detrás. Cada caída, cada jadeo, era el eco de un pasado robado. Y al final, fue ella quien se mantuvo en pie. Con el rostro ensangrentado, el brazo roto, pero de pie. «Acábalo», susurró Julián, tendido en el suelo. Inés levantó una barra metálica. Sus manos temblaban. Pero entonces la dejó caer. «No soy tú». Se dio la vuelta. «Tú ya estás acabado». Y se fue. Horas después, la policía irrumpió en el lugar. Julián fue arrestado. La prensa ya no podía ser callada. Los archivos estaban en manos del público, y por primera vez, los muertos tuvieron voz. 3 días después del arresto de Julián Zamora, el país ya no era el mismo. Las imágenes de sus confesiones, de los documentos filtrados y de la brutal pelea final entre los hermanos Zamora se habían viralizado. Aunque muchos aún dudaban, la mayoría empezó a preguntarse: ¿qué más nos han ocultado? Los periódicos titulares eran unánimes.
El héroe que nunca fue. Caída del agente Cuervo 1. El silencio del Estado. Las sombras del 707 salen a la luz. Inés Zamora, la ex soldado que desafió al sistema. Pero entre los flashes, las cámaras y las entrevistas, Inés permanecía en silencio. Se había retirado junto a Lucía a un lugar desconocido, lejos del ruido. Solo se comunicaba con León, quien le enviaba actualizaciones. «Eres una leyenda ahora», le dijo él en una videollamada. «Yo no quiero fama», respondió Inés, seria. «Solo justicia». «¿Y crees que la obtuviste?» Inés guardó silencio. Luego miró a Lucía, que dormía plácidamente junto a una ventana, con un libro en el regazo. «Todavía no». El gobierno lanzó un comunicado oficial. La existencia de una unidad llamada 707 será investigada. Los archivos filtrados serán verificados. Cooperaremos con organismos internacionales. Pero en las sombras, no todos estaban satisfechos con la caída de Cuervo 1. En una sala sin ventanas, iluminada solo por pantallas, un grupo de hombres observaba las noticias con rostros impasibles. Uno de ellos, de cabello blanco y ojos helados, apagó el televisor. «Ella ha abierto la caja de Pandora», dijo. «¿Qué? ¿Activamos el protocolo?» «No aún. Dejémosla creer que ganó. Que piense que la tormenta pasó». «¿Y Julián?» «Fue útil, pero prescindible». Esa misma noche, en su refugio, Inés tuvo una pesadilla. Se veía atrapada en un campo de batalla. Julián gritaba su nombre mientras era arrastrado por las sombras. Lucía desaparecía entre gritos, y al fondo, una figura sin rostro la observaba. Despertó jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor. Lucía se acercó y le tomó la mano. «Estoy aquí». «Lo sé, pero hay algo más». León confirmó sus sospechas. Entre los archivos filtrados, uno quedó sin descifrar. Una carpeta con un código sellado. Athena 09. Nunca la abrimos. Julián la tenía bloqueada con doble encriptación. ¿Y qué? ¿Puedes forzarla? Estoy en eso, pero me costará tiempo y enemigos. Hazlo. ¿Y si revela algo peor? Entonces, lo enfrentaremos juntas. Lucía, mientras tanto, empezaba a recuperar su rutina. Leía, pintaba. Incluso volvió a usar su silla para salir al jardín. La luz en sus ojos, aunque frágil, era real. Pero también había cambiado. Ya no era la niña temerosa. Era testigo de la oscuridad y también de la fuerza. Una tarde, mirando a Inés entrenar en silencio, le preguntó: ¿Alguna vez volveremos a vivir en paz? Inés soltó el aire lentamente. Quizás no, pero lucharemos por eso. Entonces quiero luchar contigo. Días después, León llamó con urgencia. Lo logré. Abrí la carpeta Athena 09. ¿Y qué? No eran solo operaciones. Son los nombres de los financistas, de los políticos, de los verdaderos creadores del 707. Silencio. Inés, el 707 fue solo una herramienta. Hay algo más grande detrás. ¿Quién lidera? Un hombre. Elías Dürer. El aire se volvió pesado. Ese nombre estaba en la libreta de Julián, murmuró Inés. Él nunca lo mencionó, porque sabía que si lo hacía, todos caeríamos. Elías Dürer, antiguo asesor de defensa internacional, desaparecido de los registros oficiales desde hace más de una década, vinculado a contratistas militares, corporaciones de seguridad y operaciones fantasmas en 5 continentes. Un fantasma que manejaba los hilos de guerras, desde la oscuridad. Inés se quedó mirando la ficha de Dürer. Su rostro parecía esculpido en mármol, sin emociones, sin edad. Este es el verdadero enemigo. ¿Vas a ir por él?, preguntó León.
no ahora. Y entonces, Inés cerró la pantalla. Primero, que sepan que lo estamos mirando. En otra parte del mundo, Elías Dürer recibió un paquete sin remitente. Dentro, una bala y una nota. La verdad sangra. Cuervo 7 está viva. Dürer sonrió. Zúrich, Suiza. El tren bala cortaba los Alpes como un bisturí entre cicatrices de nieve. Inés observaba su reflejo en la ventana. Ojeras, rostro demacrado, mirada alerta. A su lado, Lucía dormía ligeramente, arropada en un abrigo que aún llevaba olor a humo de leña. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó León por el auricular cifrado. Dürer tiene 3 pasaportes suizos activos bajo nombres falsos. Todos coinciden con movimientos recientes en Zúrich. No es casualidad. No será fácil. Es Suiza. Cámaras, drones, vigilancia total. No vinimos a hacer ruido. Inés, solo quiero verlo, mirarlo a los ojos. Silencio. ¿Y después? Después, aún no lo sé. Lucía abrió los ojos al llegar a la estación central. ¿Dónde estamos? Donde todo comenzó, respondió Inés. ¿Aquí? Dürer no es europeo por casualidad. Es su campo de caza. Las calles de Zúrich parecían ajenas al caos. Cafés tranquilos, gente elegante, seguridad en cada esquina. Pero bajo esa calma se escondía el núcleo del poder que manipulaba gobiernos, guerras, soldados. Inés alquiló un pequeño apartamento a través de una identidad falsa. Las ventanas daban a un edificio corporativo, Vantes International, fachada de Dürer. No hay carteles, no hay recepcionistas, solo cristal y silencio, susurró ella desde lejos con prismáticos. ¿Vas a entrar?, preguntó Lucía. No. Primero vamos a sacarlo. 2 días después, un escándalo estalló en foros de seguridad digital. Un grupo de hackers, apoyados con información filtrada desde la red de León, reveló que Vantes International era parte de una red global de privatización militar, con contratos firmados en zonas de conflicto: Yemen, África Occidental, Sudamérica. Nombres, montos, vínculos. Todo empezó a arder. Y entre ellos, una firma olvidada, E. Dürer, vinculada a los inicios del Proyecto Cuervo. En una sala oscura, muy lejos de ahí, Elías Dürer cerró su laptop. Subestimé a la niña, murmuró. Un asistente lo miró. ¿Quiere que intervengamos? No aún. Haré lo que los reyes sabios hacen. ¿Qué cosa? Dürer sonrió, helado. Invitar al enemigo al castillo. La invitación llegó 2 días después. Un sobre lacrado, deslizado por debajo de la puerta del apartamento. Dentro, una tarjeta. Inés Zamora. Si quiere respuestas, venga sola. 2200, último piso, Vantus. Lucía leyó detrás de su hermana. No irá sola. Lo haré. No otra vez. Inés se giró mirándola fijamente. Si no regreso antes de medianoche, publica el segundo paquete. El que tiene los nombres de los socios. Todo. No quiero más listas. Te quiero a ti. Y si no vuelvo, tú serás mi última verdad. 2200, piso 33, Vantus. El ascensor era de cristal. Subía lentamente. Inés sentía cada segundo como una sentencia. Llevaba una grabadora oculta. Ningún arma. Solo verdad. Y coraje. Cuando las puertas se abrieron, una oficina vacía la recibió.
Al fondo, una figura solitaria miraba la ciudad desde un ventanal gigante. «Bienvenida, Cuervo 7». Inés caminó con pasos lentos. «¿Por qué todo esto? ¿Te refieres al 707? ¿A tu hermano? ¿A la guerra?» «A todo». Dürer se giró. Su rostro era tan frío como su voz. «Porque el mundo no necesita justicia, necesita equilibrio, y para lograrlo hay que ensuciarse las manos. Con niños muertos, con soldados manipulados, con mi hermano. Tu hermano fue débil. Tú eres distinta. ¿Qué quieres de mí?» Dürer se acercó. Le mostró una carpeta. Un nuevo proyecto, más limpio, más eficiente, tú liderándolo, tú marcando la diferencia. ¿Estás ofreciéndome unirme? Te estoy dando control y redención. Silencio. Inés bajó la mirada. Luego sonrió. ¿Sabes qué diferencia hay entre tú y yo? Ilumíname. Yo aún escucho cuando mi hermana llora por las noches. Y entonces sacó la grabadora. Todo ha sido registrado. Dürer dio un paso atrás. «No saldrás de aquí». «Ya salí. La transmisión está en vivo». La rabia cruzó los ojos de Dürer, pero fue tarde. Luces, alarmas, cortes de energía, y a lo lejos sirenas. Inés descendía por las escaleras de emergencia, cuando todo el edificio entró en protocolo de evacuación. En el exterior, la prensa esperaba. Ella no dijo una palabra, solo alzó la grabadora y la soltó en manos de una reportera. Horas después, Lucía la abrazaba con fuerza. «¡Estás viva! Siempre lo estaré, mientras tú me esperes». Pero en un yate cruzando el Mediterráneo, Elias Dürer brindaba con vino oscuro. «Que gane esta ronda. Nos veremos en la siguiente». 8 semanas después. Las fronteras de Europa estallaban en protestas. Las filtraciones de Cuervo 7 no solo derrumbaron Avantus, sino que desenmascararon una red de financiación bélica que conectaba bancos suizos, corporaciones de energía y líderes políticos. Y sin embargo, Elias Dürer seguía libre. Inés y Lucía estaban en movimiento constante, de Suiza a Lisboa, luego a Estambul, después a Bogotá. Cada paso un susurro, cada lugar una sombra. Pero una noche, en la costa del Caribe colombiano, León apareció con un mensaje encriptado. «Lo tenemos», dijo. «Dürer estará en Panamá, solo por 24 horas. Una reunión secreta, seguridad mínima. Confía en que nadie se atrevería a seguirlo hasta allá». Inés cerró los ojos. «Entonces, ¿es ahora o nunca?» Lucía la miró con rabia y ternura. «No quiero perderte. Y yo no quiero que hereden un mundo controlado por hombres como él. ¿Y si no regresas? Entonces, tú continuarás». Ciudad de Panamá, 02:15 AM. La mansión de Dürer era flotante, construida sobre pilotes en una isla artificial, rodeada por drones, paredes activas y vigilantes con licencia internacional. Inés se infiltró por debajo del agua, como en los viejos tiempos. Respiración medida, pulso controlado, memoria muscular. Pero esta vez había algo más fuerte que el entrenamiento. Había dolor y amor. Dentro, Dürer bebía whisky frente a pantallas con mapas globales. Un asistente entró, nervioso. «Hay una brecha en el sistema». «¿Cuántos?» «Solo uno». Dürer sonrió. «Sabía que vendrías, Cuervo». Inés apareció entre las sombras, mojada, herida, pero invencible. «Es hora de cerrar la jaula». «¿Una jaula para mí o para ti?», preguntó Dürer. «Para el monstruo que soltaste hace 20 años». Dürer tomó una pistola. Inés un cuchillo táctico.
Y entonces, el tiempo se detuvo. La pelea fue más brutal que cualquier otra. Durer era viejo, pero letal. Golpeaba como un león herido. Inés sangraba por la ceja, por el costado, por la boca, pero sus ojos eran puro fuego. Cada golpe que daba era por un niño muerto, por cada soldado roto, por cada mentira. Finalmente logró derribarlo. Lo tenía en el suelo jadeando, con la cuchilla sobre el cuello. «Hazlo», susurró Durer. «Mátame, y serás como yo». Inés cerró los ojos. «No, Elías. ¿No tienes el valor? Tengo algo que tú perdiste hace mucho». «¿Qué?» «Un alma». Y se alejó. Lucía le esperaba en el muelle. Cuando vio su silueta, corrió hacia ella con lágrimas. Terminó. Sí, Durer está expuesto. Las transmisiones automáticas ya comenzaron. ¿Y tú? Inés la miró con ternura. Yo ya no soy Cuervo 7. Solo soy tu hermana. 3 meses después, una comisión internacional comenzó juicios por crímenes de guerra corporativos. Durer fue arrestado en alta mar. Julián Zamora testificó contra la red entera. El 707 fue disuelto oficialmente en los archivos del Parlamento Europeo. ¿Y Lucía? Volvió a caminar, con un exoesqueleto desarrollado por jóvenes ingenieros que conocieron su historia. Inés la acompañó al primer ensayo. ¿Lista? Nací lista. Esa noche, en un programa de televisión, un periodista preguntó, ¿cree que la verdad cambia el mundo? Inés, con la voz tranquila, respondió, no, pero puede encender la chispa en quien lo hará. Y así, la historia de 2 hermanas que enfrentaron la oscuridad no terminó en sangre, sino en luz, en memoria y en legado.